Bueno, muchachos, vamos a comenzar con lo que tiene que ver ya directamente con nuestra materia. Vamos a comenzar la unidad uno. Vamos a hablar sobre la caracterización del marketing turístico, comenzando con todos los elementos básicos o fundamentales que debemos conocer. Muchos de estos seguramente ustedes ya los vieron o los debieron de haber visto, entonces vamos a procurar que esta parte sea muy rápida, pero sí necesito que tengamos entendido lo mismo para que podamos empezar desde la misma idea, digamos, ¿no? Vamos a comenzar primero con un poco, no de historia, pero sí un poco de la contextualización de lo que es el marketing, cómo surge, por qué surge, etcétera, etcétera, para ir después adentrándonos un poco en lo que nos corresponde ya de la materia, ¿no? Pues vamos a partir entonces primero por hablar de que el marketing es una disciplina que se desarrolló a finales del siglo XX, ya en la última etapa del siglo XX, y que en el siglo XXI es en realidad cuando ha tenido mayor relevancia o cuando la palabra como tal marketing se ha convertido en una de las más utilizadas en el ámbito empresarial. Desempeña cada vez un papel más importante dentro de este rubro y creo que es bastante palpable para todos nosotros porque ya para ustedes es de idea común o de escucha común el saber lo que es el marketing, ¿no? O por lo menos tener idea de a qué hace referencia esta palabra cuando la estamos usando. Sin embargo, en la actividad turística, pues propiamente hablando del turismo, pues se ha experimentado realmente en las últimas décadas un crecimiento muy grande, ¿no? Lo vamos a ver por ahí después en algunas mediciones de la OMT, pero en los años más recientes es cuando la actividad turística es que ha tenido los mayores incrementos o el incremento más rápido. Todos estos cambios tan constantes y tan rápidos que se dan en todos los mercados actuales, entre lo que tenemos que destacar, por ejemplo, lo que influye en esto es obviamente, pues primeramente la globalización, la elevada y la fuerte competencia que vamos a encontrar, por supuesto la revolución tecnológica a la que nos hemos visto en los últimos tiempos. Todo esto ha dado realmente lugar a que nuestro entorno empresarial se remodele en cuanto a los mercados y los negocios y pues a su vez que esto influye en la manera en la que actúan las empresas. Entonces, si a todo esto le añadimos la evolución que ha tenido todas las necesidades y las demandas de nuestros clientes, pues las empresas turísticas evidentemente no se pueden escapar a la exigencia de lo que es la aplicación del marketing, ¿no? Obviamente con la idea de poder mejorar en la forma en la que hacen las cosas, de modo que las empresas alcancen sus objetivos y que el cliente pueda satisfacer sus deseos y sus necesidades. Y si bien el marketing es relativamente nuevo en el sector turístico, su aplicación va cada día más en aumento, convirtiéndose en una de las herramientas más efectivas y de mayor uso en la gestión de los negocios o incluso en los destinos turísticos, siendo básicamente, o lo encontramos ya básicamente imprescindible para todas las empresas que quieran mantenerse y sobre todo destacarse en los mercados actuales, ¿no? Eh, Les decía, para ustedes en realidad ya no es raro escuchar sobre términos de marketing, pero sí es importante que podamos delimitar qué sí es y qué no es el marketing. Esta es una parte muy importante porque al final de cuentas de ahí parte la idea de saber eh, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando nosotros no tenemos una correcta definición de las cosas es muy difícil poder encuadrarlas. Entonces, es importante conocer primero lo que tiene que ver con los conceptos de marketing, con toda la terminología básica. Después de los vamos a adentrar un poco más en el concepto de marketing turístico y conocer, por supuesto, lo que tiene que ver con los instrumentos, ¿no? Del marketing turístico. Para empezar, vamos a comenzar con lo que es el concepto del marketing, ¿no? Y vamos a decir que el marketing, pues en realidad es una herramienta de mucha utilidad en la gestión de las empresas, como lo veíamos un poquito en el contexto generalizado que les platicaba, que les permite desarrollar acciones, que les permite desarrollar planes para poder lograr una mayor competitividad, perdón, y sobre todo fortalecer la orientación hacia el cliente. Estas son palabras claves que debemos tener muy en mente, ¿no? La orientación hacia el cliente, la satisfacción de los negocios a partir de las necesidades que tienen nuestra demanda, poder lograr que nuestra demanda sea prolongada en el tiempo, es decir, lo que conocemos como la fidelización de nuestros clientes y obviamente con todo este conjunto de herramientas o de acciones que busca la compañía, pues lograr
la rentabilidad de la empresa, ¿no? Que finalmente es lo que se busca siempre. Vamos a ver que en lo que tiene que ver con el concepto de marketing, pues su origen es inglés, ¿no? El origen de la palabra es inglés y se deriva de la palabra market, que como todos sabemos, pues su significado es el mercado, ¿no? De ahí es de donde viene esta palabra de marketing. Se empezó a utilizar por primera vez, como decíamos, por ahí hacia la segunda mitad del siglo XX, hacia finales, y la primera vez que lo encontramos utilizándolo o que lo vemos utilizado es en Estados Unidos, y desde entonces pues básicamente ha sido innumerables las intentos que tienen los autores para dar una definición de este término, ¿no? El término de marketing es un término muy vivo, no es un término como luego podemos encontrar que se da una definición en algún momento del tiempo y ya no avanza el concepto, ¿no? O ya no lo vemos evolucionar, porque es una actividad que no se modifica. En el caso del marketing, sí vamos a encontrar que yo le llamaría que es un ente vivo, ¿no? Es decir, es un concepto, una actividad que se va modificando conforme va evolucionando la sociedad en la que se desarrolla. Entonces, vamos a ver que a lo mejor vamos agregando cierto tipo de palabras claves a la definición o que dependiendo del lugar en donde nos ubiquemos, es la forma en la que lo vamos a definir. Entonces, vamos a usar, hay muchas definiciones de lo que es el marketing, ustedes van a poder encontrar muchas si hacen un search en internet, pero yo voy a utilizar estas tres principales que me parece que son las que dan la mayor aproximación a la definición que para el fin de nuestra materia vamos a utilizar y sobre todo la que nos va mostrando la evolución que va teniendo la definición a lo largo del tiempo. Vamos a hablar primero, y seguramente en todas sus materias de marketing oyeron hablar de Philip Kotler. Philip Kotler es considerado lo que es como el padre, ¿no? Del concepto de marketing, ¿no? Quien nos habla de los primeros aproximaciones al marketing, quien ha hecho la mayor cantidad de libros sobre el concepto de marketing, entonces es un nombre muy conocido dentro de este mercado. Philip Kotler nos daba una definición muy a inicios que decía, el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos o individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer o intercambiar productos de valores con sus semejantes, ¿no? Aquí Philip Kotler nos hablaba que era un proceso tal cual, ¿no? Es un proceso que llevan a cabo la sociedad y las empresas, que tiene como finalidad el intercambio de productos con la intención de poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Del entorno en el que nos desarrollamos. En un inicio era así, en un inicio era esta definición era bastante acertada e incluso cubría de manera muy amplia las actividades que se realizan en marketing, pero poco a poco, como les decía, el marketing va evolucionando, va creciendo, va ensanchando su mercado, sus posibilidades de aplicación y entonces se crean nuevas definiciones. Vamos a encontrar la de Jerome McCarthy, que él nos dice que el marketing es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo, perdón, ahí está mal escrito, un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor o al cliente. Aquí vamos a ver que ya hay una variación entre lo que habla Kotler y lo que nos dice McCarthy. Ya incluimos otras figuras dentro de la definición, por ejemplo, no solo hablamos del consumidor, perdón, o del consumidor o del cliente, sino de ambos, no lo tomamos como una definición, sino como como un ente separado, ¿no? Y eso es muy, muy importante porque al final de cuentas nosotros tenemos que pensar en quien nos lo va a comprar, pero también en el que va a hacer uso de este producto, ¿no? Esto es una parte muy importante porque muchas veces dejamos de lado o se tiene entendido que aquel que es nuestro cliente, es decir, aquel que paga por nuestro servicio o por nuestro producto, es el consumidor final o es el usuario final. Y muchas veces vamos a encontrar que, sobre todo en nuestros productos, no es de esta manera. Por ejemplo, en el caso de el tema turístico, vamos a encontrar que a lo mejor una agencia de viajes puede ser nuestro cliente, es decir, quien nos adquiere el producto, pero nuestro consumidor no es los mismos personal de la agencia de viajes. Entonces nosotros tendríamos que pensar en función de las necesidades de nuestros clientes, es decir, de que nos compra tener
software más rápidos, atención más rápida, mejores comisiones probablemente para la agencia, pero también pensar en aquellas personas que van a ser, en este caso suponiendo que nos están comprando habitaciones de hotel, aquellas personas que van a hacer uso de nuestras habitaciones, que vendrían a ser nuestros consumidores finales, ¿no? Nuestros usuarios. Entonces vamos a tener que tener presente este tipo de variaciones y en este caso McCarthy agrega esta figura dentro de la definición. Y otra palabra clave, otra parte clave que agrega es el anticiparse a los requerimientos, ¿no? Es decir, ya no solamente vamos a preocuparnos por poner nuestro producto en el mercado y esperar a que el cliente que lo necesite se acerque a nosotros, sino que nosotros tenemos que pensar antes de poner nuestro producto en el mercado, en qué es lo que nuestro cliente podría llegar a necesitar. Y de esta manera poner a su alcance algo que probablemente todavía no tiene ni siquiera en mente que puede usar, pero que nosotros ya sabemos que va a ser factible de que consuma. Entonces, esta es una de las partes más importantes de las que agrega McCarthy. Y finalmente vamos a agregar lo que tiene que ver con la American Market Association, que nos da una definición en el 2007. La asociación ha dado varias definiciones, pero en 2007 da esta última. Y nos dice que el marketing es la actividad, el conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen que ver con valor para los clientes, los usuarios, los socios y la sociedad en general, ¿no? Es decir, aquí la asociación ya nos habla de que puede ser un conjunto de instituciones, un conjunto de grupos que se encargan no solamente de poner en el mercado el producto, sino incluso ellos van un poco más atrás, ¿no? En la creación del producto. Es decir, que el marketing debe entrar desde que estamos diseñando nuestro producto, ¿no? Para poder hacerlo de manera integral sobre las características que tiene nuestro producto, obviamente basado en el conocimiento que tenemos del mercado y de nuestros clientes. Después saber cómo hacerles llegar la información de nuestro producto, que eso es muy importante. Muchas veces pensamos que solo es importante tener en un aparador nuestro producto, pero en realidad es también saber cómo comunicarlo, cómo hacerles saber a la gente que estamos, que podemos ayudarles y que entiendan el mensaje que queremos dar. Esto es una parte muy importante. Finalmente, obviamente, entregarlo, es decir, ponerlos a su alcance y cómo hacer el intercambio de la oferta que en principio, y la asociación lo resalta bastante bien, tiene que tener un valor para nuestros clientes, ¿no? Es decir, nuestro producto debemos tenerlo con las suficientes características que tenga esa importancia para el cliente. Y por valor podemos entender muchas variantes, desde valor en el tema de precio, pero en realidad en el marketing vamos a entenderlo desde la utilidad o de la necesidad que nosotros podemos cubrir a nuestros clientes con esto, ¿no? Y agrega, además de lo que agregaba McCarthy de nuestros clientes y nuestros usuarios, agrega la palabra socios y sociedad en general. En este caso hablamos ya de un marketing integral, de un marketing pensado en el beneficio de todo aquel que tiene interacción con la compañía. Los socios pueden ser los accionistas, quienes aportan el dinero a la empresa, los dueños, pero también está considerado dentro de los socios a nuestros colaboradores, aquellas personas que trabajan para nuestra empresa y que son quienes finalmente les agregan este valor a nuestros clientes. Entonces, ya considera esta parte y también la sociedad, es decir, mi producto está en armonía con lo que en el espacio geográfico y en el entorno de la gente en la que yo me estoy desarrollando hace un match, ¿no? No solamente con nuestros clientes, no solamente con nuestro mercado, sino que está en armonía con la sociedad en general en la que vamos a introducir. ¿Por qué? Muchas veces vamos a ver que tenemos un producto muy bueno que ha funcionado en muchos lados, que ha sido exitoso en otros mercados, pero que cuando tratamos de introducirnos a un tipo de sociedad en particular es rechazado. ¿Qué tiene esto o cómo podemos identificar esto? Pues a partir de decir, yo asumí o tomé en cuenta que mi producto era bueno en el producto en sí, pero no consideré lo que la cultura me está diciendo de donde quiero introducirlo. Y esto es una parte muy importante que muchas empresas dejan de lado, ¿no? Y aquí vamos a encontrar una parte muy importante, ¿no? O esta definición nos lleva ya a una separación importante y nos va a hablar de que tenemos dos tipos de enfoques en el concepto de marketing. El primero, vamos a hablar como el marketing como una filosofía y después el marketing como una función. Cuando hablamos del marketing como filosofía, vamos a decir que es un enfoque global que realmente debe impregnar a toda la empresa
y que consiste en la manera de concebir y de entender la relación de intercambio que se establece entre las empresas y la entidad, ¿no? Que ofrece sus productos o servicios, los mercados en los que se desarrolla y partiendo de las necesidades y deseos de los consumidores, pero sobre todo teniendo como objetivo la satisfacción de modo más beneficioso tanto para el consumidor como para la empresa o la organización en la que estamos. ¿Cómo traducimos esto o cómo lo acercamos un poco más a lo que queremos ver? Básicamente es decir, el marketing se vuelve el ADN de nuestra empresa, ¿no? O se vuelve uno de los elementos del ADN de nuestra empresa. Tiene que ir en unión lo que, por decirlo de alguna manera, lo que piensa la empresa, lo que hace la empresa y lo que muestra la empresa hacia el público. Tenemos que partir de la idea de principio a fin de qué pretendo lograr, ¿no? En todos los sentidos. No solamente, evidentemente, como cualquier empresa, el primer objetivo es el rendimiento económico, pero también probablemente la empresa tenga idea de ser una empresa socialmente responsable, de ser una empresa que sea, eh, no sé, ícono dentro de la sociedad en la que se desarrolla, que sea una empresa que sea reconocida por el trato que tiene con sus empleadores, con sus empleados, perdón, que sea una empresa que tenga un buen manejo con sus proveedores, etcétera, etcétera. Todo esto se integra al objetivo final de marketing. Es decir, en este caso el marketing no se ve como el resultado final de la venta, sino como el concepto desarrollador o el hilo conductor que va enfocando cada uno de los elementos que nosotros vamos sumando a nuestra compañía. Digamos que el marketing como filosofía sería como si tuviéramos como encargo llevar una carreta llena de mercancías de un punto a otro, ¿no? Nuestra carreta es el marketing y finalmente a esa debemos sumar todos los elementos. ¿Cuáles son los elementos de una compañía? Pues primeramente, obviamente nuestros socios, ¿no? La parte que forma la compañía. Nuestros colaboradores, todas aquellas personas que laboran con nosotros, desde el más pequeño de los colaboradores hasta el más importante de los directivos. Nuestros proveedores, por supuesto, nuestros clientes, nuestros usuarios, aquellas personas que, incluso nuestra competencia, aquellas personas que interactúan con nuestra empresa y finalmente también la sociedad en la que estamos. Cada uno de estos elementos son los puntos que debemos llegar del punto A al punto B a través de nuestro marketing. Es decir, todos estos paquetitos son los que tenemos que subir a nuestra carreta y llevarlos al punto final. Si uno de estos paquetitos no queda dentro de la carreta, nuestra finalidad de marketing no funciona, porque al final vamos a llegar con una carreta descuadrada, ¿no? Con una carreta que no está completa. Básicamente así es todos los elementos integrados en un solo paquete que nos dé como resultado final un todo global, una empresa bastante redonda en cuanto a su congruencia entre el producto, la comunicación, la sociedad y nuestros clientes. Así es como podemos entender el marketing como filosofía, que es una parte muy importante. La otra es el marketing como función, que creo que es un poco más de uso común o por lo menos más entendido en el colectivo de la gente y es finalmente como esto, ¿no? Como una función de la empresa. Digamos que es la forma específica de ejecutar la relación de intercambio, es decir, el conjunto de instrumentos, de técnicas, de actividades orientadas a anticipar, a identificar y a satisfacer las necesidades del consumidor, que obviamente nos va a permitir ejecutar las acciones que conduzcan al cumplimiento de los objetivos de satisfacer a los consumidores y de facilitar el logro de los objetivos de la empresa, pues obviamente que es que sea más rentable. Es decir, en este caso sí lo vemos, incluso podríamos ejemplificarlo como un departamento, ¿no? Como aquel departamento que se va a encargar únicamente de identificar qué es lo que quiere mi cliente, cómo lo puedo adaptar yo como mi producto y cómo regresarle esa idea y ese producto al cliente de manera óptima. Les decía, es lo más común que podemos encontrar porque normalmente lo vemos identificado precisamente como el departamento de marketing, ¿no? O el personal de marketing que se encarga de diseñarnos la imagen, la marca, los colores, la publicidad, etcétera, etcétera. Esa es la otra manera en la que lo podemos entender la función del marketing. ¿Cuál es mejor? Depende de qué empresa tengas, depende de cuál sea la finalidad de la empresa. Por eso siempre es importante poder entender qué quiere la empresa, hacia dónde quiere la empresa para saber cómo situarlo dentro de un elemento o dentro del otro. Si es una empresa, por ejemplo, que tiene, no sé, 50, 60 años en el mercado, que suele ser una empresa más familiar, que ya ha trabajado así de generación en generación, será muy difícil que podamos introducir el marketing como filosofía, como concepto inicial,
porque obviamente ya tienen una historial, un arrastre, un producto ya diseñado e incluso una imagen dentro de la sociedad en el caso de la compañía. No digo que no se pueda, evidentemente todo es modificable, pero no sería el enfoque ideal de principio que deberíamos de dar a esa empresa. En ese caso deberíamos entrar con el marketing como una función. Es decir, comenzar primero por evaluar cuáles son los resultados que está teniendo el producto en cuanto a la introducción al mercado y poco a poco ir migrando todo el sistema al marketing como filosofía. Normalmente, o lo que se está utilizando con mayor frecuencia actualmente, es precisamente el marketing como filosofía porque nos permite una mejor adaptabilidad al mercado. En su momento, hace 50, 60 años, pues tú tenías un producto, era bueno y con eso bastaba. Ahora existen muchas otras variables que intervienen en el concepto de la venta, ¿no? Es decir, encontramos ahora conceptos como cancelado, ¿no? Vamos a cancelar a esta empresa, vamos a cancelar a esta marca, vamos a cancelar a esta persona. ¿Por qué? Porque probablemente hizo algo o dentro de su publicidad anunció algo dentro de su concepto o incluso alguno de sus mismos directivos hizo algo que ya no está acorde con el concepto de la sociedad y entonces se hace un grupo de personas que dicen vamos a cancelarlos. Sean usuarios, sean clientes o no, de todas maneras está generando una imagen. Entonces, ¿qué se busca ahora? Pues obviamente que las empresas sean, como les decía, más congruentes, ¿no? Que tengamos menos opciones para fallar. Y eso se logra solamente con el marketing como filosofía. Pero vamos a encontrar que tenemos muchas variedades o muchas opciones para poder hacer este concepto. Hasta aquí vamos a dejar la parte inicial. Este primer video vamos a hablar solamente de estos dos temas para que lo puedan ir razonando o irlo midiendo. Y vamos a ir viendo en un siguiente video, probablemente lo veamos en otra oportunidad, ya sobre lo que tiene que ver la terminología, ¿no? Del marketing. Vamos a ver una última lámina que con esto vamos a cerrar esta parte de la terminología básica o del concepto básico de marketing, entendiendo algo muy, muy importante. Aquí vamos a ver que tenemos el concepto de marketing, lo vamos a ver por aquí. Y nos va a decir, ¿qué hace el marketing, no? ¿Cuáles son las tres principales actividades que realiza el marketing? Pues primero debe detectar, ¿no? Después debe estimular y finalmente debe desarrollar. ¿Pero qué vamos a detectar? ¿Qué detecta el marketing? Pues el marketing lo que nos va a detectar son necesidades. Esta es una palabra muy importante. Nos va a determinar las necesidades. Como todos sabemos, y seguramente ustedes lo debieron haber estudiado muy bien cuando veían la pirámide de Maslow, las necesidades es la parte primordial del ser humano, de todo ser humano. Son aquellas cuestiones que el ser humano requiere para poder vivir. No es algo que el ser humano tenga a capricho, ¿no? Y ahí encontramos, como ejemplo más básico, pues el hambre, el frío, el sueño, que son dentro de las necesidades básicas, ¿no? Todas las necesidades fisiológicas son nuestras necesidades. El marketing lo que debe hacer es detectar esas necesidades. ¿Para qué? Con la finalidad de poder después estimular esas necesidades y convertirlas en deseos. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente, y estoy segura que ustedes han oído esta frase y nos dicen, no, lo que pasa es que el marketing lo que hace es que nos genera o nos crea necesidades. Falso completamente. El marketing no es capaz de poder crear nada que el mismo ser humano no pueda generar, es decir, o controlar más bien. Nadie de nosotros podemos decir, ya de repente decidí que ya no quiero tener hambre jamás en la vida, ¿no? Eso es imposible. Y finalmente, las necesidades se cubren con lo elemental, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo frío, no voy a querer calentarme o no es necesario calentarme o para cubrir la necesidad de calentarme no es necesario que tenga el cobertor de plumas de ganso que está forrado de seda y tiene 1000 hilos eh, egipcios y demás. No, la necesidad se va a cubrir con algo que me cubre el cuerpo. Y por eso podemos encontrar desde cobijas, sábanas, cartones, papel, ropa, eh, infinidad de cosas, ¿no? Incluso generadores de calor, etcétera, etcétera. La necesidad es el frío y la forma de cubrirla es infinita.
Pero ¿qué hace el marketing? El marketing lo que hace es detectar que existe una necesidad llamada frío y después estimularla para que la forma en la que tú quieras cubrir esta necesidad sea a través del producto que nosotros estamos generando. Pero tú no puedes generar a través del marketing la necesidad de que tengas frío, ¿sí? Esta necesidad debe de estar ya planteada en nuestro cliente. Nosotros lo que solo hacemos es detectar que nuestro cliente tiene frío, detectar que nuestro cliente va a necesitar alguna forma de poder calentarse. Y entonces ahora sí nosotros podemos estimular que lo que él quiera para poder cubrir esta necesidad sea nuestro producto. ¿Me explico? Nosotros sí podemos estimular deseo. Nosotros podemos decir, ok, tienes frío, pero el frío te lo demanda tu cuerpo, ¿no? No es algo que tú razones o que tú pienses, eso viene, surge. Lo que sí podemos hacer es que en tu cabeza lo que tú busques sea que ese frío lo cubras con probablemente la chamarra que yo estoy poniéndote en el mercado, ¿no? Que tú pienses que la mejor manera de poder cubrir esa necesidad sea a través de mi producto. Eso sí se puede hacer. Y de hecho ese es uno de los principales elementos del marketing. Pero hay que quitarnos de la cabeza esta parte de decir, el marketing nos crea necesidades, ¿no? Por ejemplo, y se usaba mucho, probablemente a ustedes no les tocó tanto, pero con sus papás seguramente sí era más común, que decían, ¿no? Las comerciales estos de papitas o de refrescos o de es que me genera la necesidad de comer, quiero comer papitas. Y en realidad no. Si tú ves comerciales de papitas después de haberte comido una hamburguesa, una pizza, 3 pollos, etcétera, por mucho que veas un comercial muy bien hecho sobre papitas, no se te va a antojar comer papitas. Porque tu cuerpo está lleno, porque tu cuerpo no está pensando en ese momento en la necesidad del hambre. ¿Sí? Lo que pasa es que normalmente estos anuncios, por ejemplo, los ponían en un horario en el que no era el tiempo de comida. Entonces tu cuerpo ya comenzaba a tener hambre, tú veías ese comercial y por supuesto lo que pensabas era que eran unas papitas, porque tu cuerpo de por sí estaba sintiendo la necesidad del hambre. Tu mente lo que hacía, o más bien el comercial lo que hacía era estimular tu mente para que esa necesidad tú la tradujeras en el deseo de papitas. Eso es lo que se hacía. Por eso o más bien ese era el proceso, pero nuestros papás o nuestros abuelos y demás lo que decían era, no, 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 es que los comerciales nos generan necesidades, ahora siento que necesito esto, y en realidad no, ¿ok? Vamos a hablar también de otra de las partes o de las funciones muy importantes del marketing, después de que detecta y después de que logres encontrar el estímulo, lo que tiene que hacer es desarrollar, ¿sí? Con la conjunción de estas dos, lo que tiene que hacer es desarrollar una oferta que sea capaz primero de satisfacer eso y después que sea lo suficientemente atractivo para que podamos generar los deseos. Y aquí es donde entra la palabra, ¿no? Que satisfaga. Si yo hago un producto muy bonito, pero que no satisface ninguna necesidad, no voy a encontrar un mercado objetivo, por muy bonito que esté mi producto. Y sí, yo sé, van a decir, es que hay muchos productos de lujo que en realidad no. Sí, pero en ese caso cubre una necesidad que no es de las básicas, pero que sí está dentro de la pirámide de Maslow, se considera una necesidad, y que podría ser la necesidad de pertenecer, la necesidad de, de figurar, la necesidad de atención, ¿no? Y de todas maneras podemos crear o estimular que esa necesidad se satisfaga con la oferta que nosotros vamos a poner en el mercado. Y si nosotros logramos tener identificadas las necesidades, logramos desarrollar un producto lo suficientemente bueno para que a través de la estimulación de los deseos satisfaga las necesidades, vamos a encontrar que tenemos una demanda. Que la demanda también se entiende como el mercado, ¿no? Es decir, este tipo de clientes que nos van a pedir nuestro producto, que vamos a poder hacer que nos consuman, que nos adquieran el producto. Entonces, toda esta parte que hemos estado viendo es lo más elemental, que estoy segura que ustedes debieron haber visto ya en algún momento en sus clases. Esperaría yo que no les esté hablando de nada nuevo, de nada que les sorprenda, porque hasta aquí todo esto son cosas que son de uso muy elemental. ¿Qué necesito que ustedes se queden en este momento o en esta parte de nuestra clase, de nuestro video? Primero, el marketing no genera necesidades, ¿ok? Nuestro marketing no nos va a dar
esta clase de elementos. Lo borramos, ¿ok? El marketing sí nos va a ayudar a estimular deseos. ¿Deseos de qué? De que podamos satisfacer a través de nuestro producto las necesidades de nuestros clientes, lo cual nos va a dar como resultado tener una demanda de nuestro producto o tener un mercado. ¿Ok? Esa es la parte que necesitamos nosotros quedarnos de momento, poder entender en dónde es donde estamos parados. Obviamente recordar las dos funciones como lo veíamos, en tanto el marketing como filosofía, es decir, integra de manera eh, coherente lo que queremos, lo que tenemos, lo que proyectamos, a quienes queremos llegar y dónde nos queremos mover. O bien el marketing como función que nos va a decir un departamento o un área de la empresa que se va a dedicar a identificar las necesidades de nuestros clientes, traducirlos a un producto que pueda satisfacer esas necesidades y generar ganancias para la empresa, ¿sí? En este caso lo vemos como una función. Es importante también tener identificadas las tres definiciones que vimos con cada uno de los aportes que va dando los autores según el tiempo en el que los va generando y finalmente quedarnos con palabras claves dentro de todas las definiciones que estamos viendo. Eso es una parte importante. Vamos a dejar esta parte del video hasta aquí para luego comenzar ya a hablar de la terminología, ¿no? De palabras claves que van a surgir dentro de nuestros procesos de mercadotecnia y que debemos tener muy claras y muy identificables para poder tener en claro hacia dónde nos estamos moviendo. Hasta aquí vamos a dejar esta parte. Muchas gracias, muchachos.